Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos amigos, ya estamos de regreso con ustedes en la presentación de Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Hoy con un invitado especial. También vamos a dar la bienvenida al doctor José Rafael Cerda. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, saludos a todos nuestros amigos televidentes. Les agradecemos el honor, la distinción de admitirnos en sus televisores, a su vez admitirnos en sus casas. Muchísimas gracias a todos ustedes, amables televidentes, de su programa Realidad en Contexto. Bien, entonces, hoy contamos con la presencia de un especialista en temas de derechos humanos, con quien vamos a estar abordando diferentes tópicos de esa realidad, a propósito de que nuestro país ha sido fuertemente cuestionado por organismos internacionales en torno a la problemática de los derechos humanos. Cerda, ¿cuál es el invitado de hoy? Licenciado Pérez Peña, amigos televidentes, tenemos el gratísimo placer de recibir en nuestro espacio al licenciado José Miguel López, representante de la Comisión Dominicana de Derechos Humanos, con quien vamos a hablar, por supuesto, de derechos fundamentales, derechos constitucionales y, por supuesto, todos los demás aspectos que se refieren a este tema. Bienvenido, mi querido hermano José Miguel López. Buenas, ¿qué tal? Sí. Nos interesa saber, José Miguel, ¿qué nos traes, qué información nos trae que utilizas nuestro espacio para divulgarlos a nuestros amigos? Sí, vamos a tratar el tema de lo que son los derechos fundamentales, los derechos humanos, dándole precisamente el enfoque que está en la palestra, lo que son los abusos policiales. En ese sentido, no sé si ustedes sabrán que siempre tenemos como esa queja de parte de algunos ciudadanos que entienden que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solo defiende a delincuentes. Tengo para decirle que nosotros no defendemos delincuentes, nunca hemos defendido delincuentes. Nosotros defendemos derechos humanos, nosotros defendemos a la persona humana. Que haya cometido delito o no, pues ya eso es un asunto de justicia. Pero nosotros estamos en contra de todo tipo de maltrato hacia una persona, independientemente de quién sea. En ese sentido, las veces que hemos tenido que defender a un policía, igual lo defendemos cuando se le transgrede algún derecho fundamental. Bien, ¿dónde están ustedes ubicados aquí en Santiago? Si hay alguna oficina local donde se pudiera dirigir. A mí me interesa mucho entrar en contacto con organizaciones como ustedes y por eso tenemos en el espacio de hoy pues este querido invitado. De manera que sea una costumbre que nos acompañe y nos ofrezca sus informaciones. En la Sabana Larga 64 estamos por el momento. Estamos ahí a sus órdenes. Cada vez que se le presente cualquier situación, lo esperaremos con los brazos abiertos. Licenciado, el preámbulo de la Comisión de los Derechos Humanos establece en su primer párrafo que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables a todos los miembros de la familia humana, y que el desconocimiento y el menosprecio de estos derechos han originado actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Dice también que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. ¿Usted cree que los derechos humanos defienden los derechos iguales de todos los miembros de la familia humana, como dice el preámbulo? Sí, lo hacemos. Nuestra misión es precisamente que se respeten los derechos de todas las personas, independientemente de cuál sea la posición social que tenga la sociedad, si tiene riqueza, si no tiene su credo, no importa la situación, no importa el tipo de persona que sea. Incluso a veces nos cuestionan porque hay minorías, ustedes sabrán, el caso de los LGBT, que
nosotros no tenemos que defender su ideología, pero cuando a una persona que tenga una orientación sexual diferente a la que nosotros conocemos como tradicionales, pues también nosotros tenemos que defender esos derechos. Por ejemplo, a una persona no se le puede negar una asistencia de salud por tener una orientación sexual diferente o el derecho de trabajo. Las veces que nosotros hemos tenido que salir en defensa de los derechos de esa persona, pues también lo hemos hecho. Me interesa saber, José Miguel, concretamente, porque somos abogados, las 3 personas que estamos aquí somos abogados, ¿cómo llevamos esas violaciones que se dan, por ejemplo, como usted señalaba, a miembros de esa minoría LGTB, otras minorías que pueden haber por problemas de nacionalidad? ¿Cómo llevamos eso a la reclamación formal, ya bien sea ante los ministerios, ya bien sea ante los tribunales? ¿Cómo lo hace la Comisión de Derechos Humanos cuando, por ejemplo, tienen conocimiento, información de este tipo de violaciones? Fíjense, resulta fácil en ocasiones reclamar los derechos de algunas personas. Por ejemplo, cuando estamos ante lo que es el Ministerio de Salud y se le quiere negar el acceso a una entidad educativa, a una persona que por cualquier razón se le haya negado el acceso, vamos a decir, no tiene que ser porque sea de una ideología religiosa, puede ser también por un asunto de robo, de hurto, no importa. Inmediatamente nosotros nos apersonamos a esa entidad educativa y le damos a entender de que se está violando un derecho fundamental a esa persona y que tiene el derecho de recibir esa educación, pues inmediatamente lo reintegran. También sucede con lo que es la salud. A una persona no se le puede negar la salud. Por la razón que sea, si necesita asistencia médica, entonces el profesional de la medicina lo que tiene que hacer es atenderlo. Incluso en casos de accidente, ustedes sabrán que cuando una persona llega a una clínica sin tener seguro, sin nada, pues el deber de esa clínica es estabilizar al paciente y luego si lo tiene que referir a otro lugar, lo refiere. Pero no se le puede negar un derecho que es tan fundamental como la salud. Bien, entonces ustedes, la pregunta es, ¿se limitan a llegar a la determinada organización y ustedes reclaman, digámoslo así, buscando una solución amigable, pero no judicializan? Sí, judicializamos. Ok. Porque nosotros votamos en una primera instancia. Nosotros tenemos que primero ver si se le puede solucionar el conflicto con esa organización de la manera amigable. Si ya se solucionó, pues bien. Ahora bien, en el caso que tenemos que llevarlo a los tribunales, pues lo hacemos igual. Hemos tenido algunos inconvenientes y en este caso sí es ese conflicto tradicional que tenemos nosotros con la policía, que igual uno trata de mediar y de buscar una solución, ya sea en asuntos internos de la policía o en asuntos internos del Ministerio Público. Pero las veces que hemos tenido que subir audiencia, pues también lo hemos hecho, porque tenemos esa prerrogativa que como Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos podemos constituir como querellantes, actores civiles, o vamos a decir como querellantes, y podemos accionar ante la justicia defendiendo los derechos fundamentales de esa persona que se le ha transgredido su derecho. Porque ustedes como Comisión Nacional, tengo entendido, fueron creados por decreto. Sí, somos una ONG sin fines de lucro. Sí. No tenemos ¿cómo se dice? Un capital asignado a nosotros, sino que es una labor de puro altruismo para dar apoyo y para eso, para hacer diligencias que a veces el ciudadano común no puede hacer. El ciudadano común me refiero a que no tiene los conocimientos necesarios para reclamar lo que son los derechos que le corresponden, los derechos que están amparados en nuestra Constitución. Entonces, eso somos. Y por eso hay límites, al ustedes ser una asociación sin fines de lucro, hay límites de manejar fondos porque definitivamente ustedes no lo tienen. No Así tienen ese capital. ¿Habría alguna asignación del gobierno para ustedes? No las hay. Siempre existe la queja de que si nosotros hacemos lo que hacemos sin ninguna asignación, entonces, ¿qué pasaría si nos asignan un capital? O sea, como que nuestra labor sería mucho más trascendente en la sociedad. Y tomando en cuenta siempre el condicionamiento que tienen los partidos o los dirigentes de los partidos de que yo te doy algo para que tú me seas también favorable. Eso retrasa
impide el acceso de esos fondos porque vienen siempre con una condición. Así es. Prácticamente la personería jurídica de ellos la quieren por los pactos y tratados internacionales, que tiene rango constitucional. Ahora, que no reciben presupuesto, no. Pero personería jurídica sí Pero tiene. pudieran, sí. Pero pudieran recibir, porque que no hay nada que impida, ni constitucional ni legalmente, que una asociación sin fines de lucro, una ONG, reciba fondos del Estado, tomando en cuenta que tienen una misión y una función que no necesariamente está defendida, está asistida, está realizada por ningún órgano del Estado Dominicano. Así es. La Procuraduría tiene sus propias funciones, la Policía tiene sus propias funciones, las Fuerzas Armadas tienen sus propias funciones, pero dedicarse, como en el caso de ellos, a la defensa de los derechos humanos, en particular situaciones que se puedan crear, situaciones particulares, eso no es algo que lo tiene ninguna oficina pública particular. El defensor del pueblo podría ser. Así es. Licenciado, cuando se presentan situaciones que delincuentes montan un toque de queda en un barrio, por ejemplo, en el caso de los Guarícanos, Villamella, para allá, Santo Domingo, el año pasado, una banda delincuente montó un toque de queda y vulneró derechos fundamentales, como lo es el libro de Derecho a la Circulación. Derecho a la circulación, en ese caso que derecho a la ustedes? reunión, porque donde estaban los tigres había que quitarse. Efectivamente. Miren qué es lo que sucede. Existe una confusión generalizada de lo que son la violación de los derechos fundamentales o lo que es un derecho fundamental, que es lo que precisamente contiene nuestra Constitución, esos derechos que nos da el Estado, al igual que tenemos deberes, pero esos derechos. ¿Qué pasa? El Estado es el que está para resguardar esos derechos. Cuando un delincuente comete ese tipo de actos, sí, se transgrede lo que es el derecho al libre tránsito, pero que sea la ley, el derecho al libre tránsito no viene con una sanción, es una norma incompleta, porque por violar el libre tránsito no te sancionan. Ahora bien, como es el Estado el que está llamado a proteger los derechos fundamentales, también es el Estado quien lo viola, lo transgrede. O sea, te pongo un ejemplo, cuando un delincuente asalta a un policía, lo hiere, lo mata, ahí no hay una violación de un derecho fundamental, ahí lo que hay es un delito común y corriente. Cuando es el policía que hiere o le quita la vida al delincuente, a la persona que ha delinquido, o a una persona que no sea delincuente, normal, ahí sí se da lo que sería la violación de un derecho fundamental y no es ese policía que está cometiendo esa violación, es el Estado Dominicano, porque estamos hablando de una persona que en pleno ejercicio de sus facultades de labores hiere a la persona. O sea que no se debe confundir lo que es el delito común con la violación del derecho fundamental. Una de las diferencias que existe es que esta violación del derecho fundamental puede ser denunciada ante los organismos internacionales. Sin embargo, cuando es el delincuente que hiere al policía, nunca ese caso va a ser llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno. Por varias razones implícitas que ya veníamos diciendo fuera de cámara. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a retornar con este tema tan interesante y casos específicos que vamos a tratar al regreso.